en una función de una variable teníamos esta definición de derivada. Aumentábamos un poquito en f y luego le restábamos f de x. Pero ahora, entonces si tenemos esta diferencia en f, que la dividimos dentro de la diferencia en x, que solo es h, pero ahorita van a ver que con parciales es prácticamente lo mismo, lo único es que ahora vamos a tener que agregar la variable y. Entonces ya cuando tenemos una función de dos variables, digamos por ejemplo z es igual a f de xy, hay una derivada con respecto a x. Y ahora aquí sí tenemos un problema. Aquí no vamos a poder utilizar la notación de prima, porque si utilizo la notación de prima, no sé si voy a estar derivando respecto a x o si voy a estar derivando respecto a y. Entonces esta, cuando derivamos respecto a x, vamos a tener f subíndice de x, y. Y la forma como vamos a calcular esta derivada es utilizando, digamos, el mismo límite. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora, aumento a x en un paso h, x más h, pero como ahora tengo una función en dos variables, tengo que escribir f de x más y menos f de x, y partido h. Entonces de esta forma es como calculo la derivada parcial, y como pueden ver es prácticamente la misma definición que la de una función de una variable manteniendo a y constante. Entonces aquí noten que y se mantiene constante. Entonces esto nos va a ayudar un montón a encontrar las derivadas parciales, porque todas las reglas de derivación que ya conocemos en una variable aplican para funciones de dos variables. Entonces hay una derivada con respecto a x, pero también hay una derivada respecto a y. Y esta va a ser denotada como f'. Ah, no, ahorita solo estoy presentando la definición, porque lo que pasa es que solo quiero que reconozcan que, que con la definición de límite sí se mira claramente cuál variable se mantiene constante. Entonces la derivada parcial respecto a y se va a denotar como f subíndice x, y. Y aquí, como van a ver, esta se calcula bastante similar, pero ahora tomemos nota. La x ahora se mantiene constante. Entonces ahora la variable que tengo que aumentarle es a y. Entonces tengo f, y más h menos f de x, y partido h. Y como pueden ver, estos problemas sí necesitamos utilizar álgebra o reglas de derivación, porque si hacen h igual a 0, van a tener el usual límite 0 sobre 0, que es el límite más complicado a la hora de trabajar, porque hay que utilizar álgebra o cualquier otra técnica de derivadas para encontrar este tipo de límite. Entonces ya tenemos esto. Entonces aquí, como pueden ver ahora qué sucede, lo que se mantiene constante es la x. Entonces ya con esto ya puedo concluir de que si quiero encontrar derivadas parciales, voy a usar mis usuales reglas de derivación, pero voy manteniendo a cada una de estas variables constantes. Entonces el procedimiento para encontrar es sumamente sencillo. Para encontrar las parciales, vamos a utilizar las reglas de derivación usuales. Por aquí, como pueden ver, el hecho de agregar una nueva variable no va a cambiar para nada nuestras reglas de derivación. Se utilizan las reglas de derivación usuales.
Y entonces si quiero encontrar la derivada parcial de f respecto a x, tratamos a y como una constante, o como dirían en microeconomía, ceteris paribus para y, la única que cambia es x, y se deriva f con respecto a x. Lo mismo va a suceder con f, la derivada parcial de f respecto a y, pero ahora la que tratamos como constante es la x. Y derivamos respecto a y. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Derive f o z con respecto a y. Entonces vamos a poder hacer estos ejercicios. Y como van a ver, el hecho que tengamos 3 variables, 4 variables, no afecta en nada, sino simplemente, bueno, cuáles son las variables, derivo respecto a una variable y trato a las demás como constantes. Ahora, segundas y terceras derivadas sí se van a poner interesantes, porque como van a haber más combinaciones, pueden derivar primero respecto a x, después respecto a y, o primero respecto a x y después respecto a x, y x y, entonces van a haber 4 posibilidades de segundas derivadas parciales. Entonces empecemos con estos ejercicios. Entonces vamos a encontrar las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces, digamos, ¿cómo encontramos todas las primeras derivadas parciales de esta función? Este ejercicio es relativamente fácil. Entonces, la parcial respecto a x, voy derivando cada una de estas funciones respecto a x. Sí, eso sería todo, ajá. Y como pueden ver, aquí no hay más que hacer. 4x más 3y. Y entonces, digamos, la parcial respecto a y nos va a quedar esto. La primera función, como no depende de y, entonces aunque meta aquí esto en mi definición de límite, simplemente va a desaparecer. Entonces esta desaparece. Y a esta otra la derivo respecto a y. Entonces al derivarla respecto a y, ¿qué es lo único que me queda? Bueno, 3x, porque hay que recordar. Entonces aquí traté a y como constante. Y en la otra traté a x como constante. Entonces es bien bonito esto. Ahora, en el segundo problema voy a introducir otra notación para calcular derivadas parciales, que es una que vamos a tener que estar un poco familiarizados, porque hay veces que esta notación de subíndices puede que se vuelva un poco ambigua en algunos problemas, más con derivadas de orden superior. Bueno, ya a la cuarta partir de menos 4 a la cuarta más 5x al cuadrado por y al cubo. Entonces, digamos, otra forma de calcular derivadas parciales, bueno, otra notación para las derivadas parciales es utilizar este símbolo de delta. Entonces, el símbolo de delta se diferencia del símbolo de g de x solo para indicar de que tienen derivadas parciales. Pero igual, digamos, la idea es lo mismo. Derivo esta función respecto a g. Entonces, digamos, ahorita cuál creían que es esta derivada parcial. Acá. Por eso, por x cuadrado más 1, 2 al cuadrado, por 2x. Sí, 2x. Sí, entonces aquí recuérdense que aquí pueden ver, digamos, en dónde puede haber un poco de complicaciones. Que muchas... ¿Por qué puso 6x? Porque la derivada de x al cuadrado es 2x y la potencia es 3, entonces 3 por 2x es 6x. Entonces aquí hay que tener cuidado que van a haber algunas reglas de la cadena que vamos a tener que estar conscientes de ellas. Y luego digamos esta otra, solo tengo que derivar x al cuadrado.
Sí, por y al cubo, y lo único es que no hay que olvidarse de la otra constante, de la otra función. Entonces la parcial de g respecto a y, o delta g delta y, bueno, aquí como esta no depende de x, me queda 0. Esta otra voy a tener que volver a utilizar la regla de la cadena. 4 ya al cubo por 4, tengo 16. Y luego, pero me falta 16 por y al cubo. Entonces 16 por y al cubo, y luego ¿cuál es la otra función potencia que me queda? ¿Esta qué potencia va a tener ahora? Sí, 3 y... No, el de adentro sí sé que es que primero uno deriva esto, te queda 4 por y a la cuarta menos 4 al cubo, y luego uno deriva la de adentro. Esa es la derivada de la externa por la derivada de la función interna, y luego acá solo derivo y al cubo. Creo que solo nos queda 5 por 3. 15 x al cuadrado y al cuadrado. Entonces digamos esto sería todo. Podemos tener más problemas, pero como van a ver la idea sigue siendo muy similar. Ahora aquí estoy trayendo funciones más interesantes. Entonces mucho cuidado acá, porque aquí tal vez puede que haya tentación de hacer la regla del cociente. Entonces digamos ahora qué haríamos acá. Primero derivo de parcialmente respecto a s. En este caso el denominador es constante respecto a s. Entonces para calcular la parcial respecto a s, ¿a qué sería igual? Partido todo esto, porque todo esto no depende de s. Entonces en realidad el único problema donde tengo que usar la regla del cociente es cuando encuentre la derivada parcial de esta función respecto a t. Pero incluso aquí se pueden portar un poco creativos, porque eso es como un t a la cuarta más 4 a la menos 1. Y entonces si lo escribimos como a la menos 1 nos evitamos una regla del cociente. Y sabríamos, bueno, esta respuesta igual tiene esta constante enfrente, entonces escribo la constante enfrente. Y luego lo que hago es que encuentro la derivada de t a la cuarta más 4 a la menos 1. Y todo esto para evitarnos un cociente igual la pueden hacer con la regla del cociente. Pero les quedaría 0 por esto, menos 4t al cubo, partido t a la cuarta más 4 al cuadrado. Bueno, creo que sonó más rápido así. Entonces, digamos, la derivada de esta función, ¿cuál sería? Menos 4 partido t al cuadrado. Sí, yo creo que aquí curiosamente nos salió más rápido con el cociente, pero es pura casualidad. Entonces, como pueden ver, digamos, este es un ejercicio, estos van a ser ejercicios de reglas de derivación. Todo esto nos va a servir para poder resolver problemas de optimización. El objetivo de este capítulo es resolver problemas de optimización en varias variables, que es el tema realmente útil de este capítulo. Más cuando empecemos a traer de restricciones y todo. Con restricciones esos problemas ya se vuelven más interesantes. Entonces, digamos, ahora solo voy a escribir qué notaciones tenemos para las derivadas parciales. Entonces, si en algún momento estamos derivando parcialmente respecto a x y tenemos la función z es igual a f de x, y, entonces usualmente nos vamos a referir a esta derivada parcial como fx, x, y. Pero puede que alguien la tenga como df de x y otra persona como la parcial de z respecto a x. Entonces todas estas son notaciones equivalentes. No, pero solo estoy indicando, porque van a haber algunos problemas que van a ver que todos están trabajando con la notación de delta. Entonces tenemos que estar familiarizados de que
Si nos dan la notación delta, bueno, esto es lo mismo que hacer una derivada parcial. Y respecto a y vamos a tener algo similar, la f de y o df de y o dz de y. Ahora, otra cosa que podemos hacer es que podemos evaluar una derivada parcial en un punto. Entonces, si quieren evaluar la derivada parcial en un punto, la notación puede que cambie un poco. Entonces, evaluemos la derivada parcial en el punto a, b. Como vamos a ver, este punto es ya cuando evaluamos un número en específico, la derivada parcial va a tener una interpretación bastante similar en funciones de una variable, que es la pendiente de una recta tangente. Entonces esta, digamos, usualmente la vamos a escribir así. La derivada parcial evaluada en a, b. Pero también está esta otra notación donde calculan la derivada parcial y luego utilizan esta barra vertical para indicar de que están evaluando en a, b. Bastante parecido a lo que a la notación que uno utiliza para integrales. O puede que en algún momento tengan esto otro. Entonces solo tengamos muy presentes que van a haber algunas notaciones un poco diferentes, pero que son equivalentes entre sí. Entonces ahorita, digamos, reglas que van a necesitar que conozcan para derivadas parciales son todas las que vimos en cálculo diferencial. Una integral. Es solo porque cuando este símbolo lo tenemos en integral, sabemos de que hay que evaluarla. Entonces lo único que estamos haciendo acá es que estamos evaluando en un punto. En una integral sería así, agregaríamos xa y xb de arriba a abajo para indicar que estamos evaluando en dos puntos, mientras que aquí solo estamos evaluando en uno. Sí, nos estamos aprovechando de la notación de integrales. Usualmente me gusta trabajar con esta, pero tengan presente que en algunos problemas va a estar la notación de barra vertical. Entonces, encuentre las reglas de derivación. Las reglas de derivación que necesitamos para derivadas parciales son las siguientes. Digamos, necesitamos una regla de la suma y la diferencia. Entonces, si quiero calcular la derivada parcial respecto a x de f de x, y más menos g de x, y, esto es igual a la parcial de x más menos la parcial de g. Entonces esta es la con la que no hay problema. Ahora, bueno, está el múltiplo constante, está la del producto, la del cociente y por último la de la cadena. Entonces la cadena la voy a escribir después. Creamos múltiplo constante. Si quieren encontrar la derivada de una función por una constante, simplemente multiplican a la derivada parcial por la constante. Y aquí me faltó una variable más porque esto es en dos variables. Ahí está. Producto, digamos, ¿cómo era esta regla? Pero la derivada parcial en el punto A entonces es integral. No, eso es una notación que significa evalúe. O sea, solo hacer la derivada parcial y meter las dos. Ajá, este punto, sí. Entonces aquí tenemos que evaluar f de x en a, b. Sí, no hay que integrar. Lo que pasa es que aquí solo estoy evaluando, pero varias veces utilizan esta notación de barra vertical, que la voy a tratar de usar en la menor medida posible. Entonces, digamos, ahora tenemos esta otra. Entonces, digamos, aquí, ¿cuál era la derivada cuando teníamos un producto? Ajá. La parcial de f respecto a x por g más f por la parcial de g respecto a x.
La del cociente vi que hubo alguna dificultad en el parcial anterior. Ahí como hubo un cierto olvido sobre cómo era esta. Pero igual la idea era utilizar la regla ABA. Alta partido baja. Entonces ABA. Esa es la diferencia entre A y B. Solo que aquí ya no son primas, sino son subíndice X o subíndice Y, dependiendo de respecto a qué variable estén derivando. Entonces escribimos aquí ABA y ya tengo mi regla del cociente. Tienen este B cuadrado acá en medio. Entonces esta es la única que yo siento que tenemos que trabajarlo un poquito más. Cadena es la que es una regla bastante implícita, pocas veces reparamos en ella. Entonces, digamos, si tenemos la derivada de una composición de funciones, y voy a escribirla de las dos formas. Pueden derivar primero parcialmente respecto a x y luego derivar parcial. Pero esto es y porque ahora estoy derivando respecto a y. Y luego derivar parcialmente respecto a y. O si quieren, pueden derivar primero respecto a la función interna y luego multiplicar esta por la derivada de la función externa. Entonces hay varias formas de trabajar este problema. Entonces aquí pueden ver de que pueden haber algunas complicaciones en estas derivadas, pero igual digamos que hagamos estos ejercicios. Aquí como pueden ver, a pesar de que estas funciones son mucho más complicadas que las funciones que trabajamos la semana pasada, estos ejercicios son sumamente accesibles. Entonces encuentre las derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces cuando me refiera solo a las derivadas parciales de las siguientes funciones, me estoy refiriendo a la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Entonces si me quiero referir a alguna en específico, voy a tener que decir... ¿Sí? Acá en el cuaderno de trabajo es que no está G de Y. Entonces, Es que la hice respecto a x. Sí, es que lo que pasa es que en realidad aquí tendría que tener una segunda columna. Las reglas para respecto a y las reglas para respecto a x. es que como usted ahí en el ejemplo puso Puse F de X y G de X. y. Lo puse porque en algún momento tenemos que estar presente que estas también aplican para y, pero lo único es que a la hora de trabajar con y, todas las x's las cambio por y. Ok. Porque si no, se iba a volver muy largo tener que tener una columna para x y una columna para y, cuando en realidad son las mismas reglas. Pero buena observación, Diego. Sí, ahí ese x de la y está implícita, está silenciosa en el cuaderno de trabajo. Entonces empecemos con estos problemitas. Aquí tenemos el logaritmo, que es bueno que nos recordemos de este, su derivada y todo. Entonces, digamos, la parcial respecto a x, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces aquí derivo el argumento del logaritmo. Creo que allí no vino hoy. 8x al cubo y luego dividido el argumento del logaritmo. Entonces, nada de complicación. La derivada parcial respecto a y, como van a ver, es prácticamente la misma, solo que ahora tengo que derivar menos 3y a la cuarta. Entonces aquí digamos cuál es la derivada parcial de esta función. ¿Sí? Y esto sería todo. Entonces sigamos trabajando aquí con otros más. De aquí hay unos que tal vez no se recuerden de todo de estas derivadas. Sí, las trigonométricas inversas, sí. Sí, con seno y seno, ¿cómo sería? Seno inverso. O con
era, ajá, siempre lo que variaban entre ser en coseno era negativo, igual que con tangente y cosecante, ¿va? Sí, Y solo va quedando menos uno fuera de la raíz de abajo. sí, Entonces no. sí, el tangente es el que la su derivada es 1 más x al cuadrado. Entonces, digamos, ahora tenemos este problema. Este está un poquito más interesante porque primero si quiero derivar respecto a r, observo que estas dos funciones dependen de r. Entonces esta va a tener la derivada parcial más interesante. Porque primero, digamos, tengo que aplicar aquí una regla de la cadena. Entonces tengo que empezar con la derivada de seno. La derivada de seno es coseno y todo esto lo escribo tal como me lo hagan. No hay mucha interpretación con sumar la derivada parcial de x con la derivada parcial de y. La única interpretación donde podría combinar esas dos es que estas me den los números directores de un plano que va a ser tangente a la superficie. Entonces, si quiero escribir la ecuación de un plano, ahí sí puedo combinar estas dos. No, desafortunadamente no. Es como cuando derivábamos funciones vectoriales. Había que poner la derivada para y, la función con el componente j y el componente k. Entonces te quedaba f' de i más g' por j más h' por k. Sí, entonces queda un poco largo, pero así es. Pero entonces ahora derivo esta respecto a r. Entonces aquí la derivada de r es 1, pero como tengo adentro 2 por coseno de teta, me queda esta derivada. Ahora la interesante es esta. Entonces la derivada de tangente inverso. Entonces si se recuerdan de la derivada de tangente inverso es 1 dividido 1 más x al cuadrado. Pero aquí tenemos un 4R, entonces en algún momento vamos a tener que aplicar cadena y recuérdense que lo que esté adentro del tangente inverso es lo que se va a elevar al cuadrado. Entonces aquí todo lo que esté aquí adentro del tangente inverso se eleva al cuadrado. Dicen que está derivando en la primera respecto a r, porque no sería coseno de 2 coseno de 2r coseno de teta. Ah, sí, está, dijiste exactamente lo mismo. Sí, 2 coseno de teta por coseno evaluado en 2r por coseno de teta. Entonces el orden no importa mucho siempre y cuando sea un producto. Si es una diferencia, ahí sí cambia. Entonces con este, digamos, derivo 4r, la derivada de 4r es 4 partido 1 más 16r al cuadrado. O si quieren pueden ponerlo como 1 más 4r, todo eso al cuadrado. Entonces coseno al cuadrado, 2 coseno al cuadrado, todo eso, la primera. Es... Desafortunadamente estos no los puedo igualar por coseno al cuadrado porque esos argumentos son diferentes. Sí, lástima, pero no se puede. Tal vez si hubiera tenido aquí un e a la r, ahí sí me hubiera podido haber aprovechado para hacer un cuadrado. Pero ahí estamos tratando de buscar un problema rebuscado. Entonces ahora derivo esta respecto a teta. Entonces cuando derive esta respecto a teta, ya sabemos que la segunda función se va a hacer 0 porque no está cambiando en teta. Pero ahora esta la tengo que derivar respecto a teta. Entonces, ¿cómo la derivaría? Derivámoslo de adentro primero. Bueno, entonces 2r por coseno de teta. ¿Cuál es la derivada de todo eso respecto a teta? Menos seno de teta por 2r. ¿Sí? Por la regla de la cadena para esta función. Porque aquí tenemos la que hay que calcular la derivada de tangente inverso y luego la derivada de 4r. Entonces es como, por ejemplo, si quisiera encontrar la derivada de tangente de 4x. Esta derivada es secante al cuadrado de 4x por 4. Entonces, bueno, aquí tengo esto, entonces derivo ahora seno, la derivada de seno es coseno
y ya escribo el 2r por coseno de teta. Y luego a este voy a ponerle este más 0 solo para indicar a ver la segunda función no cambia respecto a teta. Entonces, como pueden ver, son problemas un poco rutinarios, pero la idea es familiarizarse de nuevo con todas estas reglas derivadas para no tener ninguna dificultad con ejercicios aplicados, porque aquí se van a ver un montón de ejercicios aplicados. Y luego vamos a tener esta otra, e a la s, t, s más, yo creo que sí, s más s al cuadrado por t al cubo. Y entonces, digamos, aquí como encontraría estas parciales. Voy a utilizar esta notación para familiarizarlos con las diferentes notaciones. Entonces, aquí tenemos una función exponencial. Si hubiera Yo para hacerlo más simple había puesto como se puede. S. Todas estas son S. Se puede, solo que ahí tendrías que lidiar con un producto. Entonces siento que es más fácil derivar S respecto a S1 y S al cuadrado T al cubo respecto a S, que es 2S por T al cubo. Entonces solo recordemos, la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Entonces esto es una S más S al cuadrado por T al cubo. Tal vez con esto sí se distingue como una S. Una S en cursiva. Pero luego ahora tengo un problema. Tengo que derivar ahora el exponente. Entonces a la hora de derivar el exponente voy a tener que derivar todo esto respecto a S. Entonces aquí tengo 1 más 2 S por T al cubo. Luego esta otra la derivo respecto a T. Entonces, ¿cómo derivo esta respecto a T? Otra vez vuelvo a copiar la función exponencial. Pero ahora derivo el exponente parcialmente respecto a T. Entonces aquí me queda toda la derivada del exponente. 3 Ujú. al cuadrado. Ajá, y esto es todo. Entonces ahora voy a empezar a generalizar porque no solo tenemos dos variables, sino también podemos tener funciones de 3 variables. Entonces aquí las reglas van a ser prácticamente las mismas. Entonces en las derivadas parciales para funciones de más de 2 variables, se deriva respecto a una variable. Bueno, se deriva parcialmente respecto a una variable. Y el resto se mantienen constantes. Entonces, como pueden ver, digamos, si tenemos una función w es igual a f de x, y, z, ahora aquí puedo encontrar la parcial de w respecto a x, la parcial de w respecto a y finalmente la parcial de w respecto a z. Entonces vamos a tener un ejercicio un tanto largo, pero la ventaja es que como el resto de variables se van manteniendo constantes, esos ejercicios no van a ser tan complicados, a menos que tengamos una función un poco compleja. Y lo mismo se puede para n variables. Entonces en algún momento si tienen un problema de n variables, la idea es la misma. Vamos a poder encontrar la derivada de esta función respecto a x1, la derivada parcial de esta función respecto a x2 y así sucesivamente.
Estos problemas son los que van a tener más relevancia en aplicaciones, ¿va? Cuando tienen N productos y quieren maximizar la utilidad sujeto a tales restricciones, tienen que resolver este problema gigantesco. Entonces, ahí está, antes familiaricémonos con las reglas. Entonces, encuentre las derivadas parciales de las siguientes funciones. Y todas. Entonces empecemos con esta función raíz f de x, y, z. Es la raíz cuarta de x a la cuarta más 8x por z más 2 por y al cuadrado. Entonces ahora tenemos que encontrar f de x, f de y y f de z. Sí, ajá, es lo mismo, sí. Es lo mismo. Podría avanzar más rápido aquí, pero prefiero mejor que agotar todo este tema. Aburrirlos un poquito con este tema porque ya después van a venir temas un poquito más interesantes, más abstractos. Entonces lo único que voy a hacer es que esta la voy a escribir como un cuarto. Entonces cuando derive respecto a x voy a tener un 4x al cubo más 8z. Entonces solo mantengamos presente eso, que al final de nuestra regla de la cadena. Entonces un cuarto, vuelvo a escribir toda esta función potencia, pero ahora con un grado menor. Entonces aquí yo creo que tengo menos 3 cuartos. Y luego por, y que no se nos olviden los paréntesis, la derivada del argumento es 4x más 8z. Ya decía que sentí olor a banano. Son escandalosos. ¿Sí? No, te lo puedes comer. ¿Por qué x? Ah, sí, gracias, sí, gracias. Sí, 4x cubo más 8z. Excelente. F de y. Entonces, con esto, como van a ver cuando derivemos esta función respecto a x, y y z, la primera parte nos va a quedar muy similar. En donde van a haber diferencias es cuando estemos derivando la función interna de la composición. Entonces, ahora esta la derivo respecto a y. 0, 0 y 4y. Entonces es todo esto por 4y. En algún momento si se anticipan y hacen aquí algunas simplificaciones, excelente, lo pueden realizar sin ningún problema. La derivada de esta respecto a z, entonces exactamente igual, empezamos con copiando toda esta función a la menos 3 cuartos. Y ahora encuentro la parcial de la función interna respecto a z. Yo creo que lo único que sobrevive es esto. Y, sí, 8x, sí. No es 8z, sino 8x, porque recuerden que la derivada de z es 1, entonces es 1 por 8x. Entonces aquí, como pueden ver, no hay mucho que hacer. Pero volvamos a practicar todas las reglas de derivación. Entonces aquí tengo w, x al cuadrado. Ah, yo creo que este es el más tedioso de todos. Sí, ahorita van a ver por qué. Yo creo que este es el más difícil del día de hoy. ¿Cuál es el problema acá? Aquí vamos a tener que una regla del producto. Una función en x por una función en x, una función en y por una función en y y una función en... Sí. Entonces aquí hay que hacer 4 reglas del producto. Ah, y encima de todo hay 4 variables. Sí, hay que derivar parcialmente respecto a w, respecto a x, respecto a y, respecto a z. Y esto es lo más difícil que se pueden poner estos problemas. El orden con el que derivan no importa generalmente cuando uno encuentra todas. Sí, nos vamos de izquierda a derecha. Entonces primero derivo todo esto respecto a w.
Entonces cuando haga esto, lo único que me queda es el x al cuadrado, el y al cubo y el z a la cuarta. Y lo mismo se queda igual. El logaritmo se queda igual inicialmente. Entonces solo para indicar que estoy haciendo un producto voy a utilizar un diferente color para la segunda función. Ahora este sí es un poquito difícil porque vuelvo a copiar esta función, pero ahora tengo que derivar la segunda función respecto a x. Ajá. ¿Y cuál es la derivada respecto al parcial respecto a x del argumento logaritmo? 1. Entonces es 1. Sí. Ah, sí, gracias, sí, respecto a w. Entonces, sí, cierto que no se nos olvide que estamos derivando primero respecto a w. Entonces es solo x, y, z. X, y, z partido, le voy a poner x más w por x por y por z. Entonces ahí tenemos todo eso. Entonces ahora hagamos la parcial respecto a x. Entonces ahora derivaríamos estas. A veces que es bueno identificar en dónde tienen las x's. Entonces 2wx por y al cubo por z a la cuarta logaritmo de x más wx por y por z más, vuelvo a copiar la función la primera función original, wx al cuadrado y al cubo z a la cuarta, y por la derivada respecto a esta respecto a x, 1 más w y z, y poniendo aquí un paréntesis. Y todo esto partido del argumento del logaritmo. ¿Ves? Aquí ya tenemos este. Solo nos faltan el hy y el hz. Un poco aburrido y rutinario este ejercicio, pero lo bonito es que aquí se practican todas estas reglas. Entonces ahora tengo que identificar estas. 3wx y al cuadrado. Wx al cuadrado y al cuadrado por z a la cuarta. Otra vez por este logaritmo. Más. Bueno, pues escribo todo esto. Aquí si se anticipan, en algún momento pueden hacer algunas cancelaciones bonitas. W x al cuadrado y al cubo z a la cuarta por 0 w por x por z partido x más w por x por y por z. Bueno, entonces ya solo nos falta el último. 4z al cubo, 4 w x al cuadrado y al cubo z al cubo, logaritmo de todo esto, más, vuelvo a copiar la primera función. Y aquí pueden ver realmente que donde estos problemas se pueden volver bien largos, fáciles pero largos, y luego wxy. Y dividido x más w por x por y por z. Porque cada una de estas funciones va a tener segundas derivadas, pero como esta tiene 4 variables, entonces esta puede tener segunda derivada respecto a wx, w, y y wz. Entonces aquí habrían 4 segundas derivadas y cada una de estas va a tener 4 segundas derivadas. Entonces tendríamos hasta 16 y aquí tenemos... No, pero creo que entre esos problemas largos y graficar siguen prefiriendo problemas largos. Pero ahí solo pudiera pedir respecto a una variable. Definitivamente. Ahí solo les voy a pedir, por ejemplo, que encuentren hw de x. Entonces sí, ahorita vamos a tener segundas derivadas. Entonces solo hagamos aquí este problema C y nos vamos a segundas derivadas que... Entonces aquí encontramos solo g de x, g de y y g de z. Y ahí tengo esos consenos que están bonitos para hacer segundas derivadas.
Entonces, primero derivo respecto a x. Entonces, si derivo respecto a x, noten que aquí no tengo que utilizar regla del producto, porque esta es función de x y esta es función de y y z. Entonces, esta constante por la derivada de a la x. Entonces, ¿cuál es la derivada de a la x? Sí, aquí ya terminamos. Luego esta otra, digamos, en esta voy a copiar e a la x porque esta se mantiene una constante respecto a y y respecto a z. Y luego solo derivo esa función raíz cuadrada. Entonces esta función raíz cuadrada, ¿cómo la derivo? Con la regla de la potencia. 2y por un medio nos queda y. Y aquí nos queda por y al cuadrado más 2z, pero igual, ¿cuál es la nueva potencia? Ajá, o todo esto partido de la raíz cuadrada de y al cuadrado más 2z, pueden utilizar cualquiera. Luego acá derivamos 2z, la derivada de 2z es 2, pero como tenemos un medio, esta desaparece. Y esto sería lo que obtendríamos. Entonces, como pueden ver, aquí no hay mucho que hacer. Aquí sí, tal vez con esto se pueden hacer segundas derivadas, pero yo creo que primero ahorita pues, escribo el concepto de segundas derivadas y luego algunos de estos problemas le sacamos la segunda derivada solo porque están interesantes. Entonces, derivadas de orden superior. Ahora aquí sí la notación se pone un poco más complicada porque sí hay que hacer referencia respecto a qué variables estamos derivando y respecto al orden. Entonces, para las derivadas de orden superior voy a mencionarles que las derivadas parciales de f de x, x, y f de y, x, y, también tienen derivadas parciales conocidas como las segundas parciales. Las segundas derivadas parciales. Sí, pero hay algunos problemas que van a ser sumamente largos calcular la segunda derivada parcial. Y lo vamos a tener que hacer de todas maneras. Bueno, es que se escogería un problema donde sí se puedan hacer las segundas derivadas sin hacer demasiada álgebra. Entonces, digamos, aquí cuáles vamos a tener. La derivada parcial respecto a x tiene dos derivadas parciales. La parcial de x respecto a x y la parcial de x respecto a y. Bueno, aquí como solo hay dos variables, solo serían respecto a x, pero si fuera de tres variables, entonces ahí sí hay parcial de x respecto a x, parcial de x respecto a y parcial de x respecto a z, entonces sí hay un montón. Entonces, digamos, aquí tenemos todas estas dos derivadas parciales. O se pueden conocer así. Entonces, esta notación de delta al cuadrado significa que estamos calculando una segunda derivada parcial. Y esta otra está indicando, bueno, primero derivamos respecto a x y después respecto a y. Ahora aquí en algún momento con la notación delta, estas van a estar un poquito en desorden porque puse hasta a la izquierda de y porque primero derivo respecto a x y luego derivo respecto a y. Entonces estas son las que hay si tenemos la parcial de x, pero si ahora la parcial de y la derivamos respecto a x y respecto a y, vamos a obtener dos más. La parcial de y respecto a y, que es, digamos, esta derivada parcial al cuadrado. Y también tenemos la parcial de y respecto a x. Entonces aquí va a ocurrir algo bien curioso. Parcial de x respecto a y, parcial de y respecto a x, inicialmente van a parecer que son diferentes. Pero vamos a ver que afortunadamente, si la función es continua y derivable, estas derivadas cruzadas van a ser iguales. Entonces esto va a jugar mucho a nuestro favor.
porque no va a importar si derivo primero respecto a x y después respecto a y, o primero respecto a y después respecto a x, nos tiene que quedar la misma derivada parcial. Entonces ahorita lo que vamos a ver es, bueno, vamos a encontrar todas estas 4 derivadas parciales. Pero este es el ejercicio 4. Entonces encuentre las segundas derivadas parciales de las siguientes funciones. Entonces, todas. Ahorita es que depende de cuántas variables tenga nuestro problema. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta todas las variables. Entonces digamos, por ejemplo, vamos a empezar con esta función seno. F de x, y. Entonces estas son problemas todavía donde podemos calcular segunda derivada sin que el problema se vaya complicando demasiado. En este caso, m y n son constantes. ¿Y por qué sabemos que son constantes? Por el contexto del problema. Como estoy diciendo f de x, y, si aparecen otras variables, esas variables se toman como constantes. Entonces, para encontrar las segundas derivadas parciales, primero necesito encontrar las primeras parciales. Entonces, tengo que encontrar f subíndice x y f subíndice y. Entonces, f de x, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la derivada de seno? Ajá, m. Entonces, la derivada de seno es coseno. Entonces, tengo que escribir coseno de mx más ny. Y luego, digamos, encuentro la parcial de esta función respecto a y. Entonces, aquí tengo n por coseno de mx más ny. Entonces, ahí estamos. Entonces, luego encuentro las segundas parciales. Y ahorita vamos a tener 4. Sí, 2 son iguales. Y ahorita solo lo vamos a tratar de ir descubriendo y luego les voy a decir que estas derivadas cruzadas son iguales. Entonces encuentro primero la segunda parcial de x respecto a x y x. Entonces, ¿esto qué significa? Miro la derivada parcial de x y a esta la derivo respecto a x. Entonces, si esta la quiero derivar respecto a x, ¿a qué sería igual mi derivada? Ajá, menos seno mx más ny, pero como derivo esto respecto a x, tengo otro m. Entonces, menos m al cuadrado, seno de mx más ny. Bueno, entonces ahora encuentro la parcial de x respecto a y. Entonces eso significa primero derivo respecto a x y después derivo esta respecto a y. Entonces si derivo esta respecto a y, ¿qué nos queda? Sí, nos queda un menos seno de todo esto. Ya nos queda m al cuadrado, nos queda otra. Pues tengo que derivar esto respecto a y. No, porque ya también sobre x, ¿no? Es que ya tengo aquí esta derivada respecto a x. Entonces, como ya derivé esta respecto a x, ahora ya solo la derivo esta respecto a y. Pero eso se tiene que copiar en la respuesta, ¿no? Sí, menos mn. Bueno, el mx más ny, este siempre se tiene que escribir. Entonces, digamos, aquí tenemos inicialmente menos m por seno de mx más ny. Pero luego calculo la parcial de la función interna respecto a y, que es n. Entonces esto me da menos mn por el seno de mx más ny. Pero entonces todavía me faltan 2 más, porque tengo que calcular todas las parciales de esta segunda función. Entonces primero calculemos la parcial de esta respecto a y. Aquí en este caso, ¿a qué sería igual? Ajá, seno es lo mismo. Y ahora con esta voy a derivar esta respecto a x. Entonces nos queda inicialmente menos n. Copio todo eso, seno de mx más ny. Pero, sí, nos queda una m, porque al derivar esto respecto a x me queda m. Entonces, como pueden ver, estas dos nos quedan iguales.
Y no es coincidencia, es algo que va a pasar con cualquier función continua. Sus derivadas cruzadas van a ser iguales. Sí, y esa propiedad es demasiado, es muy ventajosa porque en algún momento uno no sabe si en unos problemas si es f de yx o f de xy, no importa porque al final es lo mismo. En los únicos casos donde no aplica esto es que tengan esas funciones continuas definidas por pedazos. Pero son unas funciones un poco rebuscadas. Entonces trabajemos aquí unas cuantas más. Creo que tenemos esto, el coseno hiperbólico. Aquí sí se va a poner un poco largo. Entonces, primero tenemos que calcular las primeras parciales, no nos quedan de otra. No nos queda de otra. Entonces, ¿cuál es la parcial de z respecto a x? El seno hiperbólico. Ajá. Sí, ¿por qué 2y? Porque la derivada de 2x por y respecto a x es 2 por y. Entonces, aquí ya tengo esta. Mucho cuidado porque ahora esta parcial tiene vamos a tener un producto en y, pero igual. Eso lo vemos posteriormente. Ahorita saquemos la parcial en x. La parcial en y. La parcial en y es todo esto respecto a y. Nos queda solo 2x. Por el seno hiperbólico de 2x por y. Entonces ahora sí, con las segundas parciales vamos a tener que trabajar un poquito más. Por lo menos las usuales no son difíciles. Entonces la segunda derivada respecto a x y x, ¿a qué sería igual? Afortunadamente aquí no hay esa complicación porque entonces solo derivo acá, me queda 2y, lo multiplico por el 2y que ya tengo afuera y seno hiperbólico, su derivada es coseno hiperbólico. Y luego esta, entonces aquí tengo z, y. Entonces esto me queda 2x por 2x, 4x al cuadrado, la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y ya nos queda esto. Bueno, entonces ahora sí vienen las difíciles, las cruzadas. Entonces aquí sí voy a tener que utilizar la regla del producto desafortunadamente. Entonces con esta tengo ya, como ya derivé parcialmente respecto a x, ahora tengo que derivar esta parcialmente respecto a y. Entonces voy a tener que usar una regla del producto. La derivada de 2y es 2. Seno hiperbólico. Y luego copio esta segunda función más 2y. Pero ahora tengo que... sí, 4xy. Ajá, voy a poner 2x. 2y por 2x. ¿Por qué 2x? Porque la parcial de esta respecto a y es solo 2x. Y luego aquí tengo coseno hiperbólico de 2x por y. Quedó un poquito más larga, pero igual para verificar que estamos haciendo lo que tiene todo de manera correcta, encontremos la parcial de y respecto a x. Entonces, primero derivo esta respecto a x, me queda simplemente 2. Entonces, como pueden ver, parece que sí va a ser lo mismo. Y luego esta la vuelvo a derivar respecto a x, entonces aquí me quedaría 2y por 2x. Lo voy a escribir como más 2y por 2x. Y luego la derivada de esta respecto a x es coseno hiperbólico evaluado en 2x por y. Entonces, como pueden ver, otra vez nos queda una misma respuesta. Entonces, aquí les tengo buenas noticias. Todas estas derivadas cruzadas van a ser iguales.
Y esto prácticamente es tan importante que hasta tiene su propio teorema. Teorema de Clairaut. Entonces eso significa siempre y cuando la función sea continua y derivable, f de xy es igual a f de yx. Y esto no solo aplica para funciones de 2 variables, sino también para funciones de 3 variables. Entonces si tienen f de la parcial de f respecto a y luego respecto a z, aquí hay un montón de órdenes, pero prácticamente no importa qué orden, con qué orden deriven estas variables, van a tener lo mismo. Entonces aquí tengo f de z, x, y me faltan dos más. Sí me falta cuando y está al principio, y, x, z, y y, z, x. Entonces en el caso de 3 variables ya van a haber más combinaciones de derivadas cruzadas, pero igual si en algún momento tienen un problema, pero cuál es el orden con el que debo derivar, afortunadamente no importa, pueden derivar primero respecto a x, después respecto a y y después respecto a z. Si alguien derivó primero respecto a z, luego respecto a y, luego respecto a x, van a llegar a la misma respuesta. Entonces eso es muy confortante. Pero estas son funciones diferenciables. Entonces en el único caso que no se va a aplicar esta propiedad es que estemos trabajando ahí con unas funciones sofisticadas en 2 variables definidas por pedazos. Y esas son sofisticadas porque ahí las reglas ya no son desigualdades, sino son regiones. Si está en una región, utiliza esta regla. Si está en esta otra región, utiliza esta otra regla. Entonces, vamos bien de tiempo. Entonces, miramos qué más podemos hacer aquí. Yo creo que solo nos quedó pendiente un problema. A ver, miramos cuál era. Creo que el cuarto problema. Sí, vamos a considerar trabajar con esa función tangente. Entonces, vamos a llamarle esto un ejercicio 5. Era un ejercicio 3, bueno, era el ejercicio 3C. Pero ahora vamos a pedir que en este encuentre la parcial de r respecto a θ y respecto a phi. Y vamos a poner PRR. R. Entonces, ¿cuál es la función? La función es PR, θ, phi es igual a R por tangente de pi cuadrado menos 4θ. Pero muy bien, la más fácil es la PRR. Y esta P per θ phi va a ser la que va a ser un poco más larga. Entonces, derivemos primero respecto a R. Entonces, ¿cuál es la parcial de esta función respecto a R? Esta es tercera derivada parcial. PR θ phi es igual a lo siguiente. Derivo hasta el final respecto a phi. Luego derivo respecto a θ. Y después derivo P y de primero derivo P respecto a R. Entonces esta es una tercera derivada. Pero igual van a ver de que si la función es relativamente sencilla, lo único que tenemos que tener cuidado es cómo derivar. Entonces digamos, aquí es igual a la parcial de esta respecto a R. Bueno, entonces ya nos hicimos cargo de la primera derivada, vámonos con la segunda. Pero ahora la segunda significa que la tengo que derivar respecto a θ. Entonces PRθ, que es igual su derivada. Secante al cuadrado. Vuelvo a escribir todo esto, pero ahora tomo nota de que tengo que derivar respecto a menos 4θ. Entonces, ¿cuál es la derivada de menos 4 por θ? Entonces, ya en esta última parte, lo único difícil que hay aquí es derivar el secante al cuadrado.
Entonces aquí encuentro PR teta, phi. Sí. Entonces primero hay que derivar el cuadrado de la secante. Entonces tengo menos 8 por secante teta al cuadrado menos 4 por teta. Pero ahora tengo que derivar secante. Entonces la derivada de secante es secante por tangente. Y lo último que tengo que hacer es que ahora tengo que derivar respecto a phi. Entonces aquí adentro pueden ver que está este phi. Entonces la derivada de ese phi que hay que ser igual 2 por phi. La derivada de secante al cuadrado hay que hacer la derivada de secante de x al cuadrado. Entonces es 2 por secante por la derivada de secante. Pero como la derivada de secante es secante por tangente, por eso es que me salieron todos estos términos. Entonces esta se complicó un poquito, pero todavía es una derivada razonable. Lo único es que ya estamos calculando una tercera, entonces por eso es que esta se complica un poco. Pero ese secante por tangente puedo expresar de otra forma. Secante por tangente. Por esos paréntesis, por eso mismo una superficie. Se puede, en algún momento sí se pueden utilizar notaciones que simplifiquen todo esto. Entonces luego tenemos esta otra, la prr. Lo bueno es que a esas les tengo buenas noticias. Ya tenemos PR. Ajá, sí. Entonces este es un perro que ladra pero que no muerde. Y así sucesivamente uno se puede entretener con este problema calculando una cantidad innumerable de parciales. Aquí en total hay 3 derivadas parciales, 9 segundas derivadas parciales y 27 terceras derivadas parciales. ¿Y las vamos a necesitar explicar todas? No, pero en algún momento, digamos, estén conscientes de que, digamos, les puedo pedir que encuentren, no sé, PR teta teta, o PR phi phi, o P phi R teta, o cualquier otra cosa. Aunque P phi R teta es casi que lo mismo que esta. Sí, es lo mismo. Entonces, digamos, lo único que nos falta para terminar la clase de hoy es empezar a ver interpretaciones de las derivadas parciales, porque no solo son operaciones bonitas de calcular y todo, sino que tienen una interpretación bien útil. Y para ello voy a traer otra vez de regreso cuando teníamos, digamos, la ecuación de una recta tangente a una curva. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestra curva. Vamos a poner aquí una flecha. Y, digamos, en algún momento estábamos interesados en, por ejemplo, encontrar la recta tangente en x es igual a. Entonces, aquí habíamos encontrado, digamos, utilizando cálculo, que la ecuación de esta recta tangente es igual a f de a más f' de a por x menos a. Entonces la idea es que aquí vamos a hacer algo similar. Las derivadas parciales también van a ser las pendientes de la recta tangente. Pero es que ahora aquí tenemos un gran problema. Sí, vamos a necesitar restringir esta superficie a una curva, porque ahorita, digamos, estamos trabajando con superficies como paraboloides o sombreros. Entonces, digamos, ahorita tenemos un pequeño problema con funciones en 2 variables. El problema es que aquí tengo una superficie, mientras que aquí tengo una curva. Entonces, la idea es agarrar, digamos, planos
verticales. Por ejemplo, aquí puedo agarrar el plano X es igual a A. Ah, no, aquí sería el plano Y es igual a B. Entonces, tengo aquí el plano Y es igual a B. Y lo que van a ver acá es que cuando corte la superficie con este plano, a ver si me queda, a la hora de cortarlo, no se mira mucho. Ah, creo que por ahí se mira, ¿ve? Entonces cuando lo corten acá, van a ver que lo que les va a quedar es esta como curva. Entonces aquí se corta la superficie con el plano Y. Bueno, aquí es Y porque este es paralelo a... Este, sí, que este aquí, digamos, mantengo Y constante y lo único que cambio es X y Z. Entonces este, digamos, cómo se mira en esta figura, digamos, en GeoGebra, obviamente se va a ver mejor. Aquí como ya estamos terminando. ¿Cuál es el valor de B? ¿Ah? ¿Cuál es el valor de B? Ah, pues podemos decir Y es igual a B. A B, pues aquí tal vez sería como Y es igual a 1 o Y es igual a 2. Vamos a poner aquí este app de gráficas en 3 dimensiones. Ah, Dios. No se quiere. No se quiere bajar el app en 3 dimensiones. Bueno, pues vamos a abrir la... Solo que aquí no se mira tan bonito. A veces que se pone un poco como que no quiero hacer nada GeoGebra. Pero ¿por qué no me quiere salir la gráfica en 3 dimensiones? Si no voy a tener que abrirla de otra forma. Vamos, démosla aquí en vivo. Uh, Vamos a quitar esta. Ah, bueno, aquí está. Esto es más o menos lo que estoy tratando de hacer. Entonces, digamos, fijo Y. Ah, otra vez la tengo que mover un poquito. Aquí no sé. No se está moviendo esta. Bueno, pero aquí como pueden ver, corto la superficie con un plano Y es igual a B. Lo que me queda es una curva. Y luego lo que hago es que encuentro la pendiente de esta recta tangente, digamos, en otro punto X es igual a A. Y esa pendiente de esta recta tangente a esta curva, que es la intersección entre el plano y la superficie, me va a dar la derivada parcial respecto a X. Sí, esta es la parcial respecto a X, porque estoy cortándolo con Y es igual a C. Si quiero encontrar la parcial respecto a Y, lo que voy a tener que hacer es cortar ese plano con un plano X es igual a A. Entonces aquí... Ah, ese... Como Z es igual a Fx, Y, entonces esa derivada parcial se queda igual a 1. Entonces veo que aquí ahora con esta otra dirección lo corto, pero ahora me queda otra curva. Entonces con esta curva vuelvo a encontrar una recta tangente en el punto X es igual a A y Y es igual a B y ya me queda la segunda derivada parcial. Entonces aquí la interpretación al final va a ser la misma, pero ahora vamos a tener
dos pendientes de la recta tangente. Entonces aquí, digamos, vamos a tener que f' de x a, b es la pendiente de la recta tangente de la intersección entre z es igual a fx, y es igual a b en el punto a, b. Entonces ahora vamos a tener dos rectas, dos pendientes de la recta tangente. Mientras que esta otra es exactamente lo mismo, pero ahora tenemos la pendiente. Es parecido, pero no. Es la pendiente, la tangente a la intersección entre z es igual a fx, y x es igual a en el punto a, b. Entonces eso lo pueden ver, digamos, de mejor forma en el libro, porque en el libro, digamos, están cabalas, no sé qué página es, como la página 100, la página 101. Entonces en la página 101 van a ver dos dibujos. Entonces van a ver dos curvas y a esas dos curvas le sacan sus pendientes y esas pendientes las sacan con las derivadas parciales. ¿Eso está en el laboratorio? No, todavía no, eso estaría hasta en el 7.